David me preguntó si podía explicar el origen de los lenguajes de acuerdo a la Biblia. Así que te voy a presentar 21 puntos interesantes, uno cómico, concerniendo los lenguajes de acuerdo a la Biblia. Para que sepan, yo soy una de las cuantas personas que he trabajado en 22 diferentes lenguajes. Yo he trabajado en japonés, he trabajado en ruso, he trabajado en árabe, en hebreo. He trabajado obviamente en portugués, italiano, francés, en húngaro. He trabajado en bastantes lenguajes. Yo tengo el don de hablar en lenguas. Oh, yo lo tengo. Pero bien, tengo un punto bastante cómico que te voy a presentar al final. Pero sí, yo he trabajado en bastantes lenguajes en mi vida. Pero bien, una bendición que Dios me dio. Ahora, obviamente, los lenguajes fueron divididos en la Torre de Babel, en los tiempos de la Torre de Babel. Que recordamos que Nimrod, que estaba formando su nuevo orden mundial contra Dios, él estaba estableciendo su religión misterio, que se llama. De ahí viene el Dios Sol, que embaraza a la Virgen Perpetua, que da luz al niño Dios. Y bueno, él estaba en contra de Dios, como ya dije, formando su nuevo orden mundial. Estaba en contra de Dios. Dios vio y vino a dividir los lenguajes. Anteriormente solo hebreo se hablaba, que es el lenguaje de toda la creación. Toditita la creación está hecha en hebreo, que cuando uno aprende hebreo bíblico bien, uno se da cuenta que toda la creación está hecha en hebreo. Cada bloque de creación es una letra en hebreo, para que sepan. Y todo comienza con la letra Yud, que es la letrita más chiquita de todas, que es bien interesante. Todo el alfabeto hebreo está hecho de una letra Yud. Sea estrechada o no, como sea, pero la idea es bastante interesante. Vale la pena aprender hebreo para entender este concepto. Toditita la creación fue hecha por hebreo. Por eso Génesis 1:1 dice, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. En el comienzo, el juez. Se traduce como Dios, pero en verdad mejor es juez. Y es plural. Juez es plural porque está haciendo juzgamentos. Cuánto tiempo va a vivir, cómo se va a reproducir, etcétera, etcétera. Todas las clases de juzgamento. Qué alto es, cómo se alimenta, se reproduce. Así que dice, Bereshit bara Elohim. En el comienzo, Dios o el juez. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Y tenemos la primera palabra que no se traduce en la Biblia hebrea, es la palabra et, que se escribe Aleph Tav, que tiene la idea que con todo el alfabeto hebreo fue hecho toda Haaretz, la tierra. Et hashamayim, los cielos, ve'et haaretz. Los cielos y la tierra fueron hechos por medio del alfabeto hebreo. Así que la idea es que no existe nada en esta creación que no fue hecho por medio del alfabeto hebreo. Inclusive, el tiempo-espacio fue hecho por medio de todo el alfabeto hebreo. Así que, bien interesante. Ya cuando llegamos a la Torre de Babel, es cuando el lenguaje se tiene que dividir. De ahí vienen las lenguas. Así que te voy a presentar, como dije, 21 puntos interesantes concerniendo a la división de la lengua en la Torre de Babel. El último punto, que yo lo encuentro muy, muy cómico, y te lo voy a presentar. Aprendamos un poquito, es bastante cómico. Vamos para allá. Shalom Aleichem, Onam para punto Breslev. Ok, quiero leerles primero Génesis 11, versos 8 y 9. Y entonces comenzamos los 21 puntos esenciales para entender la división de la lengua en la Biblia hebrea. Y como ya dije, el último punto es cómico. Dice, Hashem esparció desde ahí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre Babel, porque de ahí se confundió, que Hashem confundió el lenguaje de toda la tierra. Eso es Génesis 11, versos 8 y 9. La palabra Babel, para que sepan, significa confusión. Por eso se llama la Torre Babel, el lugar de la confusión. Así que cuando una persona está hablando disparates, está hablando bilbul, confuso, está confuso la persona. Yo les dije, yo hablo lenguajes legítimos. Yo he trabajado en lenguajes legítimos. No todos los 22 lenguajes yo los he hablado, pero comprendo su sintaxis y he trabajado en ellos. 22 de ellos. Swahili,
cuando uno interesa africani, que son lenguajes de África. Es que bueno, Dios me dio el don de poder trabajar en lengua. Ustedes me han visto que puedo hablar inglés, obviamente hablo español, portugués, italiano. No estoy un poquito zarroso en esos dos, pero yo era fluente. Yo era entrenador de pesas y entrenaba a la gente en italiano. Nunca he entrenado a nadie de entrenador de pesas en castellano, solo en italiano. Pero bien, y Dios me ha dado don de lengua. Yo estudio obviamente la Biblia en hebreo y también en arameo. Así que yo tengo el don de lengua. Así como te dije, te voy a presentar 21 puntos, pero el último te va a reír. Pienso que es cómico. Bien, para comenzar, como ya dije, en la Torre de Babel fue que se dividió el lenguaje. Así que Babel tiene que ver con la palabra confundir. Bilbul es cuando la gente está hablando cosas disparatosas. Arrabasai, todo lo que la gente se inventa que hablar en lengua. Eso se llama bilbul, confundir. En verdad, me ha sorprendido cuando hay gente que me dice que hablan en lengua y no lo es. Un chiste que no es el que tenía planeado. Hay una muchacha que me escribió hace tiempo al canal de Facebook y me quería mandar un audio que ella aprendió a hablar en lenguas y quería demostrar que sabía hebreo por medio del don de lenguas. No estaba interesado yo. En verdad, estaba sospechando que iba a ser, como dicen en Dominicana, un tollo, iba a ser un desastre. Dicho hecho, ella me mandó el audio y comenzó Jimbiri Bambaragan Garabun Garabin Garangan. Y yo, eso no es hebreo. No, yo estoy segura, lloré y me dio el don de lengua y yo estoy hablando hebreo. Le digo, no, disculpa, no es hebreo. Me mandó un segundo audio. Disculpa, pero eso no es hebreo. Desistió la muchacha, pero la verdad es bastante vergonzoso. Y me imagino que ella no fue solita engañada, que mucha gente que esté engañado cree que están hablando lenguajes legítimos y no lo son. Y como dije, la palabra Bilbul tiene que ver con confusión, que viene de la Torre de Babel. Y también un punto bastante interesante en la Torre de Babel, que le repito, Nimrod fue el que inventó la religión Misterio Babilonia, que viene el dios Sol que embaraza a la Virgen Perpetua, que también se llama la Reina de los Cielos. Por eso la estatua de la Virgen María tiene la estrella en la cabeza. Ese ala, para que sepan. Ala tenía hijitas, era una mujer y tenía hijitas. Después la convirtió en masculino y lo tomó Islam, pero esa es la religión de Nimrod, Semiramis y Tammuz, que es la religión de Jesús. Inclusive Islam hasta hoy en día piensa que cuando regrese que Jesús, que regresa, de acuerdo a Islam, va a venir junto con el Mahdi a atacar a Israel. Eso es lo que ellos se imaginan. Pero obviamente está en Salmo 83 que los enemigos de Israel vienen a tratar de robarse la herencia de Dios que el Eterno le dio a Israel. Y bueno, ellos perecen, nosotros ganamos. Dios se encarga de ellos. Nosotros no levantamos un dedito para hacer eso. Dios sabe la dirección de aquellos que vienen a robarse la herencia de Dios, que Dios se la dio a Israel. Ahora, eso no significa que la gente de las naciones están excluidas. Son hijos de Dios, amados de Dios. Y pueden alabar al Creador con el mismo derecho y con el deber, como el pueblo de Israel. Cada uno en su línea, cada uno en su llamado. Así como el hombre y la mujer, así también el judío y el no judío. Todo el mundo en su línea. Todo el mundo es amado a Dios. Tenemos una ley para todos con diferentes aplicaciones. Pero bien, comenzamos el tópico. Antes de la Torre de Babel, el lenguaje estaba unificado. Así que como ya dije, todo el mundo está hablando hebreo en ese tiempo. Es el lenguaje de toda la creación. Y usaban este lenguaje para comunicarse, obviamente, y poder hacer lo que ellos querían y necesitaban. Obviamente, después del diluvio, comenzaron una inmigración y Nimrod los convenció a unirse a un lugar que es los planos de Shinar. Y bueno, comenzaron a construir la Torre de Babel. Punto interesante histórico, había una sinagoga en Babilonia, ahorita se me escapa el lugar, que desde la sinagoga, 1000 años atrás, se veía los remanentes de la Torre de Babel. Un historiador que escribió cuando él visitó a Babilonia, de España, judío español que visitó Babilonia, y él dice, desde aquí estoy viendo la Torre de Babel, en lo que quede de la Torre de Babel. Interesante. Ok. Así que Nimrod fue el que decidió construir la Torre de Babel,
para hacer el nuevo orden mundial, su religión unificada. Después de la división, después de las lenguas, fue que la religión se expandió. Por eso cuando tú vas a China, tú vas a la India, tú vas donde tú vayas, se encuentran remanentes de la idea de la religión misterio Babilonia. Lo encuentro interesante, lo encontré en México, lo encontré en Chile, lo encontré en todas partes. Ok. Las pirámides son similares, los ídolos son similares, ideas bastante interesantes. Por eso se dividió, no solo el lenguaje, pero la religión fue exportada. Ok. Y como dije, el plan era purificar al mundo contra Dios, y por eso yo estaba contra eso. Comenzaron a hacer ladrillos que podían enforzarlos con fuego, y bueno, ahí fue que comenzaron a construir con técnica, así se dice en la Biblia. Y obviamente la meta de la torre era para alcanzar los cielos y estar en contra de Dios. Y Dios no estaba en eso. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Dios estaba viendo eso y, por decirlo así, Él vino a ver lo que estaban haciendo, por qué estaban construyéndolo. Dios está con la unidad de la gente, pero cuando la gente está unificada en maldad, Dios está contra eso. Bien. Así que el Eterno vio que tenía una ambición, pero la ambición estaba malvada. Estaban en una lengua y en un propósito, dice. Y dice, nada imposible para ellos. Pongo a pensar cuando pienso eso, que en verdad nada es imposible para nosotros cuando estamos para bien, pero también para mal. También lo importante es que Dios nos dio libre albedrío para poder ejercerlo y servir al Eterno con verdad y no con mentira. Pero nosotros podemos escoger. Por eso Daniel 12, verso 2 dice, si tú sirves al uno con verdad, entonces tenés porción en el mundo venidero y tenés resurrección para bien. Eso es Daniel 12, verso 2. Pero si tú eres idólatra y tenés fe en otro y caminas contrario al camino del Creador, tenés el resultado es tener la herencia, parte en el infierno, que es Daniel 12, verso 2, pero dice algunos para mal. Y ahí está Isaías 66, verso 24, que te describe el infierno de acuerdo a la Biblia. Está escrito. Eso está destinado para la gente que ama otro aparte del Creador. Dios es uno, Él es el único Salvador, solo al uno se alaba, solo al uno se le honra. Y la idolatría honra a otro, busca a otro. Dios no es un ser humano encarnado. Hay gente que busca eso, que es la idea de Nimrod, que venía a desviarte el camino del uno. La religión, cristianismo, islam, básicamente todas las religiones del mundo, parte del camino de Torah, es el camino de Nimrod. Contrario. Ok. Así que Dios está viendo la ambición de los seres humanos y llega a una decisión divina. Prevenir a la gente a alcanzar su plan y trajo entonces confusión en sus lenguas. Bilbul. Jimberi bam barabum barabim barabum. ¿Me entienden? Y la gente cuando encontró la división y la confusión terminaron abandonando el proyecto porque no podían comunicarse. Y de aquí la gente se comenzó a dividir en el mundo, que también lo encuentro interesante porque hay una idea de lo que se llama Pangea, que era un continente que después se dividió en los continentes, que antes yo creía eso, pero más tarde me di cuenta que fue que las aguas bajaron y habían puentes que hoy no se ven. Y bueno, los animales y la gente cruzó por esos puentes que hoy están cubiertos de agua. Inclusive enfrente de Florida, entre Florida y Cuba, había una isla enorme que
que hay varias gente que escribió mapas antiguos que lo dibujaron, pero hoy no se ven en la tierra, están hundidos y las características de las montañas que están hundidas se ven desde el agua y se ven en los mapas antiguos, que lo encuentro bastante interesante. Cuando me pongo a pensar cómo llegaron los animales a la isla de Navidad, cómo llegaron a Cuba, cómo llegaron a Australia los animales, ¿me entienden? Los pajaritos pueden volar, pero los caballos salvajes tal vez no, o los canguros. Todos estos animales caminaron a todas las esquinas de la tierra, Madagascar. Caminaron porque las aguas habían bajado, después subieron. Lo encontré bastante interesante para mí. Pero como dije, de aquí también se dividieron las lenguas. Y de aquí se dividieron y se llevaron la religión, el camino. Ok. También tenemos el nombre de la Torre de Babel, que significa confusión. Cuando Dios dividió las lenguas. Y como dije, Bilbul es el arte de confundir y hablar tonterías. Arrabasai, que eso no tiene nada de Dios. De nuevo, yo hablo varios lenguajes literales y he trabajado en 22 lenguajes. Yo tengo el don de hablar en lengua. Mi chiste, obviamente, que no es el chiste último, es que yo también he caminado en agua. Estoy seguro que mucha gente que está en idolatría no han tenido la bendición como yo de caminar en el agua. Caminé en un lago profundo y yo no me hundí. Estaba a menos 52 Celsius, así que no me hundí igual, pero caminé en el agua. Yo soy uno de los cuantos que ustedes conocen que han caminado en un lago profundo en la superficie, no me hundí. Bueno, obviamente en la Torre de Babel nos recuerda la idea de orgullo que hoy vemos en las calles y vemos en la televisión. Orgullo, orgullo. El orgullo y las consecuencias del orgullo que te traen desde lo más arriba hasta el piso. Obviamente te caes. Las implicaciones representan la intervención de Dios, demostrando su autoridad. Y obviamente Dios está tratando, porque ese es el punto de Dios, de tener una relación personal con todo ser humano. Dios te ama a ti, eres morenito, chinito, eres judío, no judío, eres mujer, varón. Dios te quiere mucho, quiere tener una relación personal contigo. Pero Dios está en contra del orgullo y la gente que está en contra de sus planes, obviamente. De aquí obviamente tenemos la división de las lenguas, que primero fueron lenguajes primordiales. Como dije, hebreo fue el comienzo de todo. De aquí vino arameo y de arameo vino el árabe, por ejemplo. También está el amharic, que también es una lengua semética. Y los lenguajes se comenzaron a dividir. Por ejemplo, inglés, si no estoy equivocado, tiene que ver con lenguajes germánicos. Y castellano tiene que ver con latín. Y de seguro hay unos lenguajes primordiales. Son 70 lenguajes primordiales. Bastante interesante. Ok. Y esa parte me ha gustado. Yo he trabajado en romano y obviamente tiene ideas en latín, tiene raíces en latín. Hay lenguajes, por ejemplo, en Italia, diferentes dialectos que yo aprendí. Uno de ellos es ladino, que es el lenguaje judío como Yiddish en el mundo ashkenazí, ladino, pero también existe jaquetía. Es bien lindo los lenguajes que se encuentran. Yo aprendí jaquetía cuando era joven. Bien, que es el lenguaje marroqueño, árabe, español, marroqueño, hebreo. Bien interesante. Pero bueno. Ok, así que de aquí tenemos la diversidad de las lenguas que también traen su propia cultura, su propia acciones de manos. Por ejemplo, la palabra en hebreo o la acción en hebreo, esto, así, significa una cosa, pero en italiano significa otra. Es bastante interesante. Cuando hablo con amigos judíos italianos que saben de Israel, les digo italiano o les digo hebreo, para que entiendan, porque si no se puede confundir el contexto. A mí me encanta esa idea, me encanta. Ok. Italiano me encantaba, me encanta. Y aprendí calabreso y aprendí italiano propio, para que sepan. Ok. Así que el propósito de vivir la lengua es para poder cumplir los mandamientos que Dios nos dio a expandernos en la tierra y popularla. Esa es una de las razones y lo encuentro bastante interesante, obviamente. Interesante que los animales también entienden muchas veces la forma que nos comunicamos con ellos. Ellos aprenden lenguaje de nosotros, las entonaciones. Bien interesante. Ok. Obviamente la tontería de hablar en lenguas
que son no lenguajes inteligentes, no tienen fundamento bíblico, y esto es bilbul. Tal vez en su ignorancia ellos están actuando y hay una idea de una enfermedad mental, para que sepa, pero no voy a entrar en eso. Pero una idea de una enfermedad mental de gente que quiere tener, y lo hacen por ego. Mira cómo yo estoy hablando en lenguas. Y viene el chiste, así que espérense un segundito. La lección para la humanidad es recordarnos la importancia de ser humildes y reconocer que hay límites divinos que tenemos que respetar. Tener una relación personal con el Creador, vivir y caminar manso frente al Creador, no orgulloso. Realmente la Torre de Babel tiene relevancia hoy en día porque nos recuerda de la narrativa y la razón, y obviamente la importancia de la comunicación humana entre cada uno de nosotros. Hay una historia de uno de los rabinos importantes, que ahorita se me escapa el nombre, que un rey en Europa le pidió que diera testimonio. Y cuando llegó a hablar frente al rey, el rey habló un lenguaje y el rabino hablaba otro. El rabino comenzó a explicar su caso al rey en su lenguaje y está esperando que el traductor lo traduciera. El rabino terminó su discurso llorando, peticionando al rey, y el rey miró al traductor y le dice: no es necesario. Veo el corazón del rabino y creo que entiendo su punto. Que muchas veces también eso ayuda. También un punto para mí interesante, que yo he tenido la oportunidad de hacer hitbodedut en las selvas de Latinoamérica, en el desierto de Israel, en varios lugares, varios continentes, Baruch Hashem. Es que inclusive los animales salvajes, cuando tú te comportas como un ser humano recto, los animales ven la imagen y semejanza de Dios en ti. Eso es importante, que los animales reconozcan. Yo he visto zorros, he visto coyotes, he visto toda clase de animales que te quedan viendo y dicen: oh, hijo de Dios, porque tú te comportas con respeto y amor y amas a Hashem tu Dios. Me encuentro interesante. Coyotes, lo he tenido aquí al lado mío, coyotes. Ok, así que la idea de la Torre de Babel tiene importancia para hoy. Obviamente el que a mí me interesa, la idea lingüísticas y cómo se dividen y cómo sirven el lenguaje. Yo entiendo bastante árabe, no soy fluente, pero he trabajado en árabe y es suficiente para saber que a veces tengo que irme de ahí. ¿Me entienden, no? Pero bueno, este es el chiste que viene. El chiste que viene así, se lo voy a contar. Cuando estaba pensando el otro día, estaba en la cama, como a las 3 de la mañana pensando. Y estaba pensando esta gente que está en Estados Unidos, está en Canadá, vienen a trabajar, tal vez vienen de Latinoamérica. Y en vez de aprender inglés, andan buscando cómo trabajar en castellano, ven televisión en castellano, pero van a las iglesias, ellos, y están hablando en lenguas, pero es disparatoso. Que le pidan a su Dios que hable inglés, que por lo menos sea un lenguaje que puedan usar en la vida cotidiana. Yo escucho a gente latina que vive en Europa y quieren todo en castellano. Obviamente España habla español, pero en Portugal no, y Hungría y Alemania hablan su propio lenguaje. La gente, en vez de buscar de aplicarse en lenguaje, buscan sentimientos de orgullo, muchas veces son chantajes. Si tú no hablas en lengua, no tenés el espíritu zángano que te lleva a toda mentira, porque el espíritu zángano te chantaja, te da chantajes. El espíritu de Dios te lleva a tu propósito en creación sin chantajes. Obviamente el espíritu de Dios no embaraza a mujeres casadas, como dice la Biblia cristiana, pero bueno, que mi chiste obviamente para mí personalmente, que esta gente que está hablando en lengua en su iglesia en Estados Unidos y Canadá o en cualquier otro lado donde español no es el primer lenguaje, que aprendan el lenguaje primero, que en vez de estar hablando disparatoso, bilbul, que le pidan a Dios que le dé el inglés por lo menos, ¿me entienden? Ese es mi chiste malito, pero es mi chiste, obviamente. Bueno, si tienen alguna pregunta o quieren añadir a esto, escríbeme aquí abajo. Te recuerdo, esto con amor, no con odio contra nadie. Shalom Aleichem, Kol Tuv.